Hey, niños, ¿estás cansado de jugar con tus aburridas figuras Jedi? Pues puedes buscar ahora en tiendas la nueva figura de El Ronin Sith. Viaja por una galaxia muy japonesa en busca de otro Sith y mátalos. Disponible en todas las tiendas. Y díganles a sus padres y a sus jefes que se las compren. Si es que los quieren. Finor, ¿me quieres? No. El Ronin es el apodo del protagonista sin nombre de El Duelo, el cortometraje más popular de entre todos los que conforman la serie antología Star Wars Visions, lo que convierte al Ronin en el personaje más reconocible de todo ese proyecto, y al que desde entonces hemos vuelto a ver en más cortos, un par de cómics, una novela, y hasta en figuras de acción con todo y sus variantes. ¿Es poco material si lo comparamos con otros personajes de la franquicia? Claro que sí, pero muchos sí consideramos que el Ronin no existe en la continuidad principal de Star Wars, sino en un universo propio. Quiero decir que el Ronin no forma parte del canon, esa palabra que tanto se ha desvirtuado, sino que tiene su propia continuidad. Aquí podrían decirme, pero Feanor, eso no es algo nuevo. Personajes como Kirkanos, Starkiller o Kyle Katarn tampoco se consideran canónicos, sino parte de otro universo, el universo expandido, y sí, es verdad, pero no es igual que lo que ocurre con el Ronin, pues las historias de los tres personajes mencionados parten del universo principal. Sus historias fueron hechas para encajar con las películas existentes. Por ejemplo, Kirkanos buscaba vengar al emperador luego del episodio 6. Starkiller era el aprendiz de Darth Vader antes del episodio 4. Y Kyle Katarn ayudaba a los rebeldes a luchar contra el Imperio durante toda la trilogía original. El Ronin, en cambio, no parte de las historias que conocemos. En su universo no existe la Alianza Rebelde, no existe Palpatine o Darth Vader, y aunque existen elementos como el Imperio Galáctico o la Fuerza, son distintos a los que conocemos. Esa es la razón por la que la historia del Ronin es tan fascinante, porque a través de su viaje podemos conocer otra interpretación de la galaxia de Star Wars, una que está inspirada en lo que vimos en las películas, pero con sus propias reglas y eventos históricos. Y por eso mismo, en este video vamos a repasar las diferentes aventuras que tenemos a la fecha del Ronin en sus diferentes medios. Comenzando con la obra que nos dejó conocerlo por primera vez, El Duelo. El Duelo cuenta la historia de un misterioso espadachín, o sea, el Ronin, que llega con su droide R5D56 a un pueblo montañés de algún planeta remoto. Un pueblo que constantemente es atacado por bandidos, por lo que sus habitantes contratan guerreros para combatirles. Pero estos guerreros son superados, pues los bandidos son liderados por una joven Sith. El Ronin, que de inicio es confundido con un Jedi, se enfrenta con la Sith, mientras su droide le ayuda con los bandidos. Luego de un duelo bastante intenso que da nombre al corto, la Sith es derrotada y termina muriendo, pues el Ronin la engaña poniendo su sable de luz en una estatua de Buda. Al final, el resto del pueblo confirma que el Ronin también es un Sith que por alguna razón está cazando a los suyos, y sin dar explicaciones, parte del pueblo continuando su viaje. Una historia simple, elegante, para tiempos más civilizados. Aunque como es común en Star Wars, no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, o más bien, cómo adornas lo que cuentas. Porque aunque esto sigue siendo Star Wars, y por lo tanto ciencia ficción fantástica con tintes de cultura japonesa y western, aquí la parte japonesa definitivamente resalta más. Y aunque algunos pueden argumentar que eso fue algo común en todos los cortometrajes del volumen 1 de Star Wars Visions, en El Duelo es donde más se nota. Es decir, es el más japonés de todos los cortos japoneses de esa colección. El corto fue creado por el estudio Kamikaze Douga y dirigido por Takanobu Mizuno, conocido por prácticamente nada, aunque el mérito por crear al Ronin, que es lo que nos interesa ahora mismo, es de Takashi Okazaki, quien además de diseñar al resto de los personajes del corto, escribió la historia del mismo. Takashi Okazaki es famoso por ser el creador del manga Afro Samurai, por lo que podríamos asumir que se siente cómodo trabajando con un estilo que recuerda al Japón feudal
con espadachines, samuráis, bandidos, etc., pero con tintes modernos y hasta futuristas. Pero los parecidos entre sus dos trabajos terminan allí, ya que las influencias para el duelo en realidad vienen de otro lado. Según el libro de arte de Star Wars Visions, las inspiraciones de Takashi Okazaki fueron las películas de Akira Kurosawa que se ambientan durante el Japón feudal, algo que se vuelve bastante obvio cuando analizamos la historia. Tenemos una aldea que es acosada por bandidos y que contrata mercenarios para poder defenderse, como ocurre en Los 7 Samurái, y un guerrero silencioso de moral cuestionable que en el momento de la verdad ayuda a los necesitados, como ocurre en la película Yojimbo. Incluso hay un comerciante local que actúa como aliado del protagonista. Y claro, que el corto sea casi por completo blanco y negro es para evocar las películas más famosas de Kurosawa. Otra inspiración de Okazaki, ya dejando el lado cinematográfico, viene del manga Kosure Okami, el del lobo solitario y su cachorro, que también fue una fuente de inspiración para The Mandalorian, ya que estamos. Según Okazaki, el droide que acompaña al Ronin, R5D56, está basado en Daigoro, el hijo del protagonista del manga, más relacionado con su naturaleza infantil, supongo, y no tanto porque el Ronin lo vea como un hijo. Y sumado a eso, R5 tiene una inspiración adicional, pues su sistema de misiles está basado en una función que tenía una figura de R2-D2 de la compañía Takara de 1978 y que solo se vendió en Japón. También hay muchas referencias a elementos del Japón feudal en general, como el vehículo de los bandidos que recuerda a un kagu del periodo Edo, o la estatua de Buda, una religión predominante en esa época, y que aquí por cierto se parece a George Lucas. O el hecho de que el Ronin porte dos espadas, como hacían los samurái, dando a entender que el Ronin fue uno alguna vez, o bien lo equivalente en este universo, o sea, un caballero Jedi. Mientras que su apodo Ronin, que es como se llamaba a los samurái que no tenían amo, nos da a entender que si es que alguna vez fue un Jedi, ya no lo es. Hay otros detalles del Ronin que parece tratarnos de comunicar cosas, pero solo son estéticas. La prótesis en su mandíbula, por ejemplo, es simplemente una herida de batalla, no más. Y su peculiar sable de luz que parece necesitar una vaina para ser apagado, simplemente es eso, una falla en el sable de luz que el Ronin no ha querido reparar. Pero la pregunta verdaderamente interesante que rodea al personaje y que no tiene respuesta en el cortometraje, ¿por qué si el Ronin es un Sith, caza a otro Sith? Pero pues como el corto solo dura pocos minutos, no hay tiempo para profundizar en su historia. Por fortuna, alguien en Lucasfilm, o en Disney, o en algún lado, le pareció interesante la historia del Ronin, y solicitó una novela que explorara más a fondo tanto al personaje como a los elementos que conforman su universo. Algo curioso porque eso no ocurrió, ni ha ocurrido a la fecha, con ningún otro corto de Star Wars Vision. Así que, apenas un mes después del estreno de El Duelo, tuvimos la primer novela oficial de Visions. Ronin, una novela de Vision, fue escrita por Emma Mieko Candon. Para cuando fue contratada por la editorial del Rey, era una novata en lo que a novela se refiere. Ronin fue su primera publicación oficial. Según la propia autora, ella fue elegida debido a sus raíces, siendo nativa de Hawái, pero con ascendencia japonesa, por lo que creció sintiendo un gran respeto por la cultura de sus ancestros, pero al mismo tiempo una desconexión con la misma, temas que, por supuesto, se reflejan en la novela. La novela básicamente sigue el viaje del Ronin en su ya establecida cruzada contra los Sith, comenzando con los eventos que vemos en el corto El Duelo. Los primeros 2 capítulos del libro son, de hecho, una adaptación del cortometraje, con algunas sutiles diferencias, mientras que los otros 42 capítulos continúan la historia del Ronin y el resto de personajes secundarios que iremos conociendo, dejando de paso mucho lore sobre esa versión del universo de Star Wars, que es de los puntos fuertes de la novela. Y aquí voy a insistir en que en este universo del Ronin vamos a toparnos con diferencias bastante marcadas contra el universo tradicional de Star Wars, como la propia existencia de la fuerza, que aquí no tiene un lado oscuro o lado luminoso, sino que se conforma de 2 tipos de energías, ninguna buena o mala, cabe aclarar, llamadas la llama blanca y la corriente negra, cada una otorgando diferentes tipos de habilidades a los usuarios de la fuerza. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con habilidades físicas del usuario,
es un poder que otorga la llama blanca, mientras que las manipulaciones de objetos externos o controlar la mente de otros es algo posible debido a la corriente negra. Ya si el usuario sobreexplota una u otra es otro tema. Pero así como hay personajes violentos que pueden abusar de la llama blanca, creando literalmente explosiones desde el interior de su cuerpo, hay otros que pueden utilizar sutilmente la corriente negra. Como dije, no es que una sea buena u otra mala. Retomando el tema de las diferencias entre corto y novela, en su mayoría estos son detalles. Pequeños detalles que hacen agradable la vida. Como que los habitantes del pueblo no dicen abiertamente que el Ronin sea un Sith. Vaya, asumimos que se dan cuenta que lo es, porque luego corre el rumor de lo que ocurrió en el pueblo, pero no lo dicen directamente después de que el Ronin derrote a la bandida. Pero el cambio más significativo es que existe una voz que en todo momento se comunica con el Ronin. No me refiero a su conciencia o algo así, sino a una entidad que habla directamente con él a través de su mente, que solo él puede escuchar y que parece guiarlo hasta ciertos peligros, no pocas veces burlándose de él. La naturaleza de esta voz es parte fundamental de la historia que no quiero spoilear ahora mismo, porque la novela es bastante buena y creo que vale la pena leerla. Así que a partir de este punto, vamos a hablar primero del lore general que creó la autora para ese universo, es decir, la historia de esa galaxia, las facciones que la comprenden y ciertos elementos importantes, y ya luego podemos hablar del viaje del Ronin, con spoilers para que los puedan saltar si quieren. En el universo del Ronin existe un imperio galáctico, aunque no se le llama así, ni tampoco es inherentemente malvado, vaya que no está encabezado por dos Lord Sith, pero sí ha pasado por malos momentos. Años antes del inicio de la novela, este imperio tenía una estructura similar a la que tenía Japón durante el periodo Sengoku, donde, a pesar de que existía la figura del emperador, el poder político estaba repartido entre los diversos señores feudales del archipiélago, los daimyo, quienes ejercían un estricto control sobre sus poblaciones, explotándolos al máximo para conseguir recursos en sus guerras contra otros daimyos. Si bien el término daimyo no se utiliza en la novela, aunque existe en Star Wars, There is no work, mighty daimyo. En su lugar se les llama señores feudales, pero en la práctica son lo mismo, gobernantes locales de sistemas estelares que ya no reconocen el poder del emperador. Y así como los daimyo utilizaban a la casta samurái para mantener el control de sus poblaciones, administrar sus bienes y pelear en sus guerras, los señores de la galaxia del Ronin utilizan a los Jedi para esas mismas funciones, lo que convierte a los Jedi en una clase privilegiada dentro de la estructura social imperial. Este tema de los Jedi es una tragedia en sí mismo, pues al igual que en las películas, los Jedi originalmente eran monjes guerreros, bendecidos desde su nacimiento con el poder de la fuerza y entrenados para su uso, cuyo deber era ayudar a los necesitados y servir a los dioses, más aún en una época con la galaxia tan dividida. Sí, como si esas cosas pasaran. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Pero con el tiempo terminaron jurando lealtad a los señores feudales y se sometieron a ellos para obtener privilegios, muchas veces pasando por civiles para cumplir sus tareas. Si bien algunas personas los siguen viendo como héroes, como los defensores del imperio, no pocos saben que en realidad su propósito se corrompió desde hace mucho tiempo. Estos Jedi están divididos en clanes, con cada clan siendo leal a diferentes señores, o directamente al emperador, pero todos compartiendo una formación similar. Todos comienzan como aprendices y al terminar su entrenamiento obtienen el rango de guardián, con conocimiento en el uso de la fuerza y capaces de combatir, pero relegados a tareas secundarias. Pocos guardianes van a alcanzar luego el rango de caballero, con los privilegios que eso involucra, que incluyen el portar un sable de luz. Los guardianes están al servicio de los caballeros, así como los caballeros están al servicio de los señores. Ya luego hay casos de algún caballero que alcanza el rango de señor, pero no es lo común. El punto es que a pesar de sus privilegios, todo en la vida del Jedi se resume en servir. Servir a otros Jedi, a sus señores o al emperador. Esto es aún peor si consideramos que los Jedi no tienen otra opción de vida que no sea ser un Jedi. Ya sea que sean hijos de algún miembro de un clan,
o que sean sensibles a la fuerza que nacen en otras familias, pues serán arrebatados de sus padres para ser adoptados por miembros de algún clan. Horrible. Robar niños. Horrible. Un minuto. El punto es que esto vuelve a los Jedi víctimas de su propia estructura social. Es lo que llevó a que algunos Jedi renegaran de esa vida de servicio, lo que culminaría con la creación de otra facción conocida como los Sith. Con esto sabemos que los Sith en este universo tienen un origen bastante reciente. Poco más de 20 años antes de los eventos del duelo, comenzó la llamada Rebelión Sith, cuando un grupo de Jedi se levantaron en armas en contra de los clanes Jedi que los habían oprimido y sus señores. La mayoría de estos Sith habían sido guardianes Jedi o solamente aprendices, pero eran encabezados por un ex caballero Jedi al que la historia de la galaxia recordaría como el Señor Oscuro. The Dark Lord. A medida que los Sith ganaban batallas contra los Jedi, destruían sus sables de luz para tomar sus cristales Kyber y formar con ellos sus propias armas, corrompiendo el cristal en el proceso y tornándolo en color rojo, lo que se convirtió desde entonces en el símbolo que identificaba a los Sith. Esto significa que al principio los Sith no estaban tan familiarizados con el uso de sables de luz, por lo que para tomar ventaja contra los Jedi, tenían una segunda arma con truco o bien agregaban una segunda función a sus sables de luz. De ahí que veamos esa peculiaridad en los cortometrajes del duelo. El propio Ronin tiene una saya que además de servir para apagar su sable de luz, es un arma en sí misma. La falta de un ejército también fue un problema cuya solución fue improvisada, reclutando forzadamente a jóvenes de entre los mundos que iban arrebatando a los señores luego de vencer a los Jedi. Con la ironía que eso implica, eso de someter a otros a tu voluntad, como los Jedi habían hecho antes con ellos. Obligar a la gente a pelear en una guerra. Horrible. Un minuto. A todas luces, la rebelión Sith fue un movimiento improvisado, pero aún así estaban ganando. Esto se debía al más poderoso aliado con el que contaban, la Bruja Sith. La Bruja Sith es un personaje bastante único en la galaxia del Ronin. Comenzó como una guardiana Jedi, como muchos otros Sith, pero rápidamente se convirtió en la cabeza de la rebelión junto con el Señor Oscuro. La razón es el enorme poder que la bruja tenía, el poder de levantar a los muertos y controlarlos para pelear en su nombre. Por lo que si buscamos un símil en el universo tradicional de Star Wars, lo más parecido a la Bruja Sith serían las Hermanas de la Noche. Con la Bruja Sith de su lado, los aliados caídos de los Sith podían levantarse para luchar una vez más e incluso los enemigos pasaban a engrosar sus filas. Por lo que lejos de mermar sus fuerzas, con cada batalla, los Sith se volvían más y más poderosos. Esta ventaja hizo que los Sith llegaran a conquistar varios mundos hasta llegar a la mismísima capital del imperio, Rey Izu. Sí, la capital tiene la palabra rey. Tras esa derrota, los señores feudales olvidaron sus diferencias y se unieron para restaurar el poder del emperador y juntos enfrentar a la amenaza de los Sith. Algo parecido a lo que ocurrió en Japón con la restauración Meijin del siglo XIX. Pero para cuando las fuerzas imperiales unificadas llegaron a Rey Izu, los Sith ya habían comenzado a destruirse unos a otros, según se cuenta por traiciones internas. Al final, los Sith sobrevivientes terminaron escapando, mientras que el planeta Rey Izu desapareció completamente. No es que fuera destruido o devastado, simplemente desapareció, dejando un espacio vacío en el lugar donde antes estuvo ese mundo. Desde entonces, los Sith han estado dispersos por la galaxia, siendo buscados por el Imperio al considerarlos sus más grandes enemigos, y el Ronin, un antiguo Sith, les da caza por su cuenta por alguna razón. Y así, 20 años después de la desaparición de Rey Izu, con nuevas tensiones naciendo en la galaxia, con señores feudales que pretenden hacerse con el poder del unificado imperio, y los propios hijos del emperador a punto de tomar las armas unos contra otros, es que alcanzamos los eventos del duelo y la novela El Ronin. Ahora sí, vamos con los spoilers. Luego de derrotar a la bandida Sith, el Ronin y R5 viajan hacia el norte de Gembara, el planeta del duelo, por cierto, donde en el camino se encuentran con Le Viajere, otro personaje que será importante en la novela. Y lo llamo Le Viajere y no El Viajero, porque la novela es muy clara que el personaje es no binario,
y se identifica con género neutro. Sí, ya sé que eso va a encantarles a muchos. Los dos personajes llegan al puerto espacial donde son atacados por cazarrecompensas y soldados imperiales que quieren capturar al Ronin, pues ya se corrió la voz de que es un Sith. Y también se encuentran con la bandida Sith, la misma que murió en el corto, que ahora sabemos se llama Koru, que ha vuelto a la vida gracias al poder aparentemente de la bruja Sith, guiño guiño, y busca vengarse contra el Ronin. Para lograr escapar de todo el mundo, el Ronin parte de Gembara junto con Le Viajere en su nave, el Cuervo Humilde, donde conoce al resto de la tripulación, la piloto Equilla, una antigua soldada de los Sith durante la rebelión, y Chie, una anciana cazarrecompensas que detesta a todos los usuarios de la fuerza que abusan de su poder, incluyendo a los Jedi y a los Sith. La misión de este trío de la inclusión es encontrar a la bruja Sith, pues sospechan que está detrás de los informes de ciertos Jedi fallecidos que regresan a la vida como demonios, como ocurrió con la bandida Koru. Pero no saben dónde encontrarla y por eso necesitan al Ronin, que habiendo sido un Sith, podría saberlo. Es el Ronin quien les dice que la bruja se encuentra en el desaparecido planeta Rey Isu, pues al final de la rebelión reclamó el planeta para ella y por eso desapareció. Para llegar a la bruja necesitan una reliquia que está escondida en el planeta Daken, por lo que el grupo viaja a ese otro lugar. Daken es el primer lugar de la novela donde nos alejamos de locaciones similares a las que vimos en el corto del duelo. Si Gembara simbolizaba la primavera con sus pueblos aislados rodeados por bosques, montañas y ríos, similar a la aldea Shirakawa en Gifu, Daken simboliza el verano, más caliente, literal y figurativamente, con una ciudad enfocada en el turismo, artes, ocio, como el distrito Yoshiwara del periodo Edo. Pero no nos quedamos mucho tiempo allí, porque el destino de los personajes en Daken son las cavernas Seikara, un lugar turístico que está inspirado en las grutas de Son Doong de Vietnam. Allí el Ronin había dejado hace años una esquirla de Kyber, la reliquia antes mencionada, un fragmento que antes fue parte de un enorme espejo hecho de Kyber que se encontraba en el templo Shinsui en Rey Isu cuando el planeta desapareció. Cuando llegan al lugar donde el Ronin dejó el cristal, este ya no se encontraba en la ruta, y para complicar las cosas, son interceptados por un grupo de Jedi liderados por Han Rai, un señor Jedi y uno de los mejores villanos de la novela. Han Rai fue alguna vez el maestro de Le Viajere, su alumne más prometedor antes de que ella dejara el clan porque no quería ser su asesino personal. Qué cansados hablar así. Y es Han Rai precisamente quien se llevó la esquirla de Kyber que dejó el Ronin hace años y por eso tenía vigilado todo ese lugar. Se da entonces un enfrentamiento entre Han Rai y el Ronin, donde le parten la cara a nuestro héroe. Esa, por cierto, va a ser una constante en toda la novela. Fuera de la bandida Sith al inicio, el Ronin no gana ningún duelo 1 versus 1 en toda la historia. Mientras se desarrolla el mencionado duelo, ocurren muchas cosas. Aparece la bandida Koru, que ha estado siguiendo al Ronin desde Gembara. La anciana Chie traiciona a Le Viajere en favor de los Jedi y la quiere capturar para ellos. Se mueren 2 guardianes Jedi y vuelven a la vida controlados supuestamente por la bruja Sith. Al final, Le Viajere termina escapando con Equilla y Kouru, que ahora son amigas con tintes ligeramente lésbicos, y el Ronin es capturado por Han Rai. Nuestro héroe es llevado al acorazado imperial Reverente, una nave de guerra con algunos interiores que recuerdan los palacios japoneses y que, según la autora del libro, simbolizan el otoño, lo que ya nos da un patrón aquí. En el Reverente se nos cuentan un par de datos de vital importancia sobre la rebelión Sith. Primero, que la causa por la que el Señor Oscuro, el primer Sith, se rebeló contra los señores fue por compasión, cuando tuvo que elegir entre salvar la vida a los guardianes Jedi que estaban a su cargo o la de su señor, eligiendo proteger a los jóvenes, en el proceso sentenciándolos a todos por no haber cumplido con su deber, desde entonces levantando su espada contra los señores. Segundo dato de vital importancia es que después de tomar Rey Isu, fue el propio Señor Oscuro el que traicionó y comenzó a matar a sus propios aliados Sith, algo que Kouru ya había sospechado con anterioridad. Han Rai le cuenta estas cosas al Ronin, esperando primero encontrar alguna explicación a lo que ocurrió. ¿Por qué él está nervioso? Pero más importante aún, le ofrece que sea su aliado
y que entrene a los Jedi de su clan para traer un verdadero orden al Imperio. El Ronin, percibiendo la ambición detrás de las intenciones de Hanrai, rechaza esa alianza y cuando es dejado solo en su celda, utiliza su poder en la fuerza, tanto la llama blanca como la corriente negra, para sabotear y destruir la nave entera. Aclaremos que no es que el Ronin sea superpoderoso, sino que ya se había establecido que se le daba bien la tecnología y sabía encontrar puntos débiles en las naves. En medio del caos del acorazado haciéndose pedazos en el espacio, la tripulación del Cuervo Humilde llega para rescatar al Ronin. Le Viajere va en su búsqueda y se encuentra con su antiguo maestro, Hanrai. Muy tenso el encuentro, pero es interrumpido cuando el Ronin le da un golpe mortal por la espalda a Hanrai para matarlo. Al poco tiempo, este vuelve a la vida, ya saben, la bruja, y se vuelven a enfrentar cara a cara, o sea, al Ronin le parten la cara de nuevo. Pero esta vez él es salvado por Le Viajere, que apuña a su antiguo maestro con su sable de luz, porque sí, Le Viajere siempre tuvo un sable de luz, aunque rara vez lo usa. Para este punto ya sabemos que el nombre real de Le Viajere es Idusa, pero como se revela muy tarde es más cómodo llamarlo simplemente Le Viajere. Todos los personajes del grupo, incluyendo Koru y unos niños Jedi que buscaban escapar, terminan en el Cuervo Humilde y salen del acorazado justo antes de su destrucción. El Ronin está muy mal herido, pero en cuanto despierta nos revelan otros datos de vital importancia. Primero, la confirmación de que el Señor Oscuro había sido la identidad anterior del Ronin. Sí, la verdad es algo que se veía venir, pues hay varios momentos en la novela que apuntan a eso, pero se confirma hasta este punto. Segundo dato importante es que la esquirla de Kyber que el Ronin había dejado en las cavernas de Seikara y que Hanrai se había llevado, la había tenido Le Viajere todo este tiempo, pues Hanrai se la había entregado dentro de su sable de luz, era el cristal Kyber de su propia arma. Cuando el Ronin toca el Kyber, tiene una visión recuerdo de la última vez que estuvo en Rey Isu, la última vez que estuvo con la bruja Sid, cuando quiso ver su futuro a través del espejo Kyber del templo Shinsui, y este le mostró que sus acciones jamás traerían paz a la galaxia. Por el contrario, sus Sith esparcirían la guerra a todo lo largo y ancho del Imperio y lo dejarían en cenizas, razón por la cual decidió acabar con ellos, no sin antes golpear el espejo con toda su furia, llevándose una esquirla de Kyber incrustada en su puño. La visión del Ronin de paso graba en su mente las coordenadas para que el Cuervo Humilde pueda llegar a Rey Isu, que no solo se encuentra en otro rincón de la galaxia, sino que parece congelado en el tiempo, sumido en un invierno perpetuo, ya saben el patrón, y con sus antiguos habitantes ahora convertidos en sombras. La tripulación del Cuervo Humilde avanza por la ciudad capital de Rey Isu hacia el templo Shinsui, donde se encontraba el espejo Kyber. Esperaban encontrar a la bruja Sid, pero tienen que enfrentarse en el camino a los espectros sombra de lo que alguna vez fueron Sith que murieron en este planeta. Los menos experimentados en combate se quedan atrás, mientras que el Ronin, Le Viajere y Kouru avanzan hasta el templo, aunque los espectros sombra los obligan a separarse. Es el Ronin quien finalmente llega al espejo Kyber y ve dentro de él a una joven, la hija de la bruja Sid. Para ser más específicos, la hija que el Ronin tuvo con la bruja Sid, la voz que lo estuvo guiando para enfrentarse contra otro Sid y quien estaba detrás de la resurrección de los Jedi caídos a través de la galaxia. Y la bruja, ni noticias. Bueno, sí hay noticias, pero ya no se encuentra en el plano físico. Al final de la rebelión Sith, la bruja se fusionó con el planeta Rey Isu para tener el poder de moverlo con el fin de salvar a su hija de la destrucción de los Sith. La niña se crió precisamente en Rey Isu, cuidada por los espectros y luego por Le Viajere, que llegó allí cuando Hanrai le entregó la esquirla de Kyber, pero lo había olvidado por temas del poder de la hija de la bruja. La hija de la bruja, que por cierto se llama Mirai, básicamente tiene la habilidad de controlar a los sensibles a la fuerza a través de la galaxia, cuando está dentro del espejo Kyber. No se dan muchos detalles, salvo que el espejo es la galaxia, sea lo que eso signifique. Su plan era enviar a su padre contra los Sith que quedaban, usando la culpa que él sentía por su existencia, y así al irlos derrotando se iría haciendo más fuerte, mientras que ella reunió un ejército de demonios de entre los Jedi y Sith muertos, para que su padre los comandara llegado el momento y ahora sí destruyera el Imperio. Es un plan perfecto, sin fisuras. Si el Ronin se odiaba a sí mismo por la destrucción que había causado, su hija lo odiaba porque según ella no causó la destrucción suficiente.
y ahora le pedía que continuara el trabajo. Pero el Ronin no aceptó convertirse en una herramienta de venganza para su hija, por lo que ella lo apuñala con la intención de luego regresarlo con vida y controlarlo como demonio, pero él solamente la abraza y la obliga a salir del espejo, lo que por alguna razón hace que Rei Izu vuelva a su órbita original, que termine de estar detenido en el tiempo, devuelve a los habitantes que habían sido convertidos en sombras a la normalidad, baja el precio de la gasolina, pero sobre todo el regreso del planeta hizo que las tensiones en la galaxia y su inminente guerra por el trono imperial se calmaran un poco. Vaya que no queda claro cómo, pero se salvó la galaxia para todos. Sí, todo parece indicar que el jefe hizo un Homero. Al final, el Ronin parte en el Cuervo Humilde, junto con algunos de sus compañeros de aventura, pero sobre todo con Mirai, su hija, a la que pretende enseñarle los caminos de la fuerza, pero ya no dejando que el odio marque el destino de ambos. En general, la novela es bastante buena, tiene personajes bien construidos, una trama interesante y misterios que de forma elegante se van revelando poco a poco para mantener el interés. Es una lectura que recomiendo mucho, y aunque es difícil entender totalmente ese final tan curioso, podemos entender que básicamente el mensaje es dejar atrás el odio para poder avanzar en tu vida. Si hay algún problema con la historia del Ronin, definitivamente no está en esta novela, sino en las siguientes obras relacionadas con el personaje. El Ronin a la fecha tiene 2 cómics one shot, ambos son precuelas del cortometraje El Duelo, y ambos fueron escritos y dibujados por Takashi Okazaki, el escritor del corto, lo que debería garantizar que todo sea perfectamente coherente, ¿verdad? Tu silencio me tranquiliza. El primer cómic, llamado simplemente Star Wars Vision número 1, cuenta cómo poco antes de los eventos ocurridos en Gembara, el Ronin viaja por otro planeta cuando es emboscado por otros bandidos. Bandidos a los que derrota fácilmente con ayuda de R5. Luego de esa pequeña batalla, el Ronin descansa en unas aguas termales, donde comparte sake, historias y bromas con un anciano veterano de guerra que responde al apodo de Shogun, una palabra que en el Japón feudal se usaba como título para el líder militar de la nación. Y por la reacción del Ronin podemos asumir que cumple una función similar en esa galaxia. Shogun, además de ser obviamente un caballero Jedi, sirve como referencia a Afro Samurai, que como mencioné antes es otra creación de Takashi Okazaki. Incluso tienen el mismo color de bandana. Luego de su encuentro en las aguas termales, el Ronin le insinúa al Shogun si van a enfrentarse, siendo Shogun un Jedi y él un Sith. Pero Shogun dice que no y simplemente continúa su camino. Para suerte del Ronin, pues una visión le mostró que de haberse enfrentado, Shogun le habría ganado muy fácilmente. La sentí cerca. El segundo cómic del Ronin, llamado Star Wars Visions, Takashi Okazaki número 1, sí, el nombre del autor es parte del título en esta ocasión, ocurre algunos años después de la rebelión Sith, pero años antes del cómic anterior, contando de manera no lineal cómo el Ronin da caza a un Sith que luego de la guerra vivió en una aldea de refugiados hasta que todos fueron muriendo y lo dejaron solo. Este Sith, llamado Okina, era el anterior dueño de R5, al que reconstruyó después de la guerra y estuvo a su lado hasta la llegada del Ronin, que retó a Okina a un duelo con intención de matarlo. Luego de dicho duelo, Ronin se lleva a R5, algo que el Sith fallecido había previsto en una visión. Con este segundo cómic ya comienzan los problemas de continuidad. Si bien desde el primer número ya había cosas que se pasaban por alto, como la ausencia de la voz que supuestamente guía al Ronin para enfrentarse con otro Sith, pero que podíamos asumir que dicha voz existe, pero no la vemos representada en ningún panel, porque la historia no se cuenta desde la perspectiva del Ronin, y por lo mismo no la escuchábamos tampoco en el corto de Visions. Pero en este segundo cómic ya hay detalles más difíciles de pasar por alto, como que Okina habla de las artes Sith como si fueran algo muy antiguo, cuando la existencia de los Sith en general es bastante reciente. Ese mismo personaje tiene además un apodo muy imponente y pertenecía a un grupo elite de los Sith, lo que nos da a entender que debió ser alguien importante en la rebelión, y por lo mismo cuesta creer que no reconozca al Señor Oscuro cuando lo tiene de frente.
Y también hay otras cosas como que el Ronin parece demasiado joven, o que su relación con R5 parece más reciente que lo que insinúa la novela, entre otras cosas. Lo más seguro es que estas discrepancias sean debido a que para este punto ya tenemos a dos autores diferentes con diferentes visiones de los personajes y la galaxia que habitan, algo que podemos confirmar porque la autora de la novela sí ha llegado a comentar que no tuvo restricciones a la hora de escribir su historia, y que solo se le pidió que tomara como punto de partida lo visto en el duelo. Lo que no significa que Okazaki no pudiera tener conceptos e historias propias que no plasmó en su corto, pero que pensaba continuar más adelante, pudiendo generar un choque de ideas, lo que parece que al final ocurrió. Lo peor de todo es que estos detalles e inconsistencias se mantendrían en el siguiente proyecto que exploraba esa continuidad, que fue... El duelo Venganza es el segundo cortometraje protagonizado por el Ronin, esta vez formando parte de la antología Star Wars Vision Volumen 3, y aunque tiene el mismo director que El duelo, el escritor ya no es Takashi Okazaki, sino Junpei Mizusaki, lo que aumenta los problemas que ya se estaban teniendo con la continuidad, pues este corto se nos presenta como una secuela del duelo, pero siendo difícil encajarlo en la historia que conocemos. El corto comienza con el Ronin encontrando a otra Sith a la que pretende quitarle su sable de luz. Ya desde aquí podemos levantar una ceja, porque siendo esto una secuela del corto anterior, significa que transcurre después de la novela, y no parece que tras el final de la misma, el Ronin quiera seguir cazando Sith. Menos una Sith como esta, que parece muy joven como para haber formado parte activa de la rebelión, y que no parece que busque problemas con nadie. Pero bueno, es lo que hay. La pelea entre el Ronin y la nueva Sith llamada Ane-san se interrumpe por la llegada de un Jedi al que llaman el Gran Maestro. Líder del clan de los Cruzados, alguien que quería vengarse del Ronin porque durante la rebelión Sith, este le había cortado las piernas y parte del rostro. El Gran Maestro, que es bastante poderoso, derrota tanto al Ronin como a Ane-san, pero ambos sobreviven, por lo que luego forman una alianza con el apoyo de algunos locales que están siendo afectados por la presencia de los Cruzados, y hacen un plan para enfrentarse juntos con el Maestro y sus Jedi. Luego de un duelo bastante intenso y que luce bastante espectacular, la verdad, el Ronin y Ane-san terminan derrotando al Jedi, dejándonos la lección de que si un Sith te da una paliza, mejor déjalo pasar o vas a terminar mal. O es lo que yo entendí. Y aunque al final los protagonistas vuelven a combatir por los cristales Kyber que tiene Ane-san, viendo la sonrisa en el rostro de ambos, podemos asumir que no acabaron en malos términos. Si en esta continuidad solo existiera el duelo Venganza sería una secuela bastante aceptable, con más variedad de locaciones, personajes secundarios más relevantes y simpáticos, una Sith femenina con un diseño mucho mejor que el de la bandida Sith, y un villano que realmente supone un desafío para el protagonista, y con quien se la curraron bastante en la secuencia de combate. El Gran Maestro es perfecto como villano, pues su búsqueda de venganza, claramente autodestructiva, funciona como un espejo de la propia misión del Ronin. Así que si esto hubiera tomado en cuenta la novela, se hubiera complementado bastante bien. Pero como no parece que sea el caso, ya no solo es que sea una secuela difícil de encajar, sino que directamente se echa de menos elementos establecidos por Emma Mieko Kandon, como el tratamiento de la fuerza, la relación de los Jedi con el Imperio, o los compañeros de viaje del Ronin que aquí brillan por su ausencia. Todas cosas que hubieran enriquecido la historia para no sentir esto como una secuela improvisada, que es lo que es. ¿Volveremos a ver al Ronin en otro producto de Star Wars? Es bastante posible. Quizás en otro corto, otro cómic, otra novela o hasta un videojuego, no lo sé. Habrá que esperar para ver. Pero mientras tanto podemos disfrutar las historias que tenemos de él, tan variadas como fascinantes, y sobre todo conocer más facetas de ese universo tan peculiar al que pertenece. Buen viaje, Ronin. El Ronin es un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden llevar a malas consecuencias. Una deconstrucción del arquetipo del héroe roto y errante, y también un personaje del que no tenemos tanto material como para hacer una despedida épica. Ya es un milagro que hayamos llegado hasta este punto con lo que tenemos.
Así que solo me limitaré en decirles gracias a todos los que llegaron hasta este punto, a todos los que dan su apoyo tanto en mis canales de YouTube como en mis otras redes sociales, a los que esperaron pacientemente un nuevo Holocron desde el último que fue... no importa. Pero sobre todo gracias a los que me ayudaron a recopilar videos, gameplays, editar clips y dibujar elementos de la historia de las que no teníamos referencias de momento. Sin su apoyo, hacer este video hubiera sido imposible. Sin más que agregar por ahora, me despido. Soy Feanor y nos vemos en el siguiente Holocron.